Si crees que el simple hecho de que el año haya cambiado va a cambiar tu vida, ya empezaste mal. Cada inicio de año se repite el mismo ritual vacío. Promesas exageradas, metas escritas con entusiasmo momentáneo, discursos sobre un nuevo comienzo y una esperanza casi infantil de que ahora sí todo será diferente. Pero hay una verdad incómoda que pocos están dispuestos a aceptar. El año nuevo no transforma a nadie. El calendario cambia, pero la mente sigue igual, los hábitos siguen intactos y las excusas se reciclan con otro número en la fecha. Nos enseñaron a creer que el problema fue el año pasado, las circunstancias, la suerte de las personas, cuando en realidad el problema fue cómo usamos nuestro tiempo y cómo evitamos asumir responsabilidad. Vivimos como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera un después, un lunes, un mes siguiente o un próximo año para empezar a vivir de verdad. Y así, sin darnos cuenta, vamos posponiendo lo esencial mientras nos mantenemos ocupados con lo irrelevante. Este es el mayor error que la mayoría comete al comenzar un nuevo año. Esperar que el tiempo haga el trabajo que solo la disciplina y la conciencia pueden hacer. No es falta de metas, es falta de carácter. No es falta de oportunidades, es exceso de distracciones. En este video vamos a hablar de esa mentira cómoda que nos contamos cada enero, del error silencioso que roba años enteros de vida y de cómo adoptar una mentalidad más firme y consciente puede cambiar no solo este año, sino la forma en que enfrentas cada día. Si estás cansado de empezar de nuevo y nunca llegar a ningún lado, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es motivación barata, es una llamada incómoda a la responsabilidad personal. Cuando comienza un nuevo año, muchas personas sienten una especie de alivio inmediato, como si el simple cambio de fecha trajera consigo una nueva oportunidad automática de ser alguien distinto. El calendario avanza, el número cambia y, sin darse cuenta, la mente interpreta eso como un reinicio personal. El problema es que el año puede cambiar, pero tú sigues siendo el mismo si no hay una transformación interna real. Esta ilusión de nuevo comienzo es atractiva porque no exige esfuerzo inmediato. Basta con esperar, con creer que ahora sí las cosas serán diferentes. Sin embargo, la realidad es mucho más sencilla y más honesta. Ningún comienzo externo funciona si por dentro todo sigue igual. El año nuevo no modifica hábitos, no crea disciplina, no fortalece el carácter ni elimina la procrastinación. Eso solo ocurre cuando hay decisiones conscientes y repetidas. Muchas personas entran en enero llenas de entusiasmo, hablan de cambios, hacen listas y promesas, pero siguen reaccionando igual ante los problemas, siguen postergando lo importante tomando las mismas decisiones cómodas de siempre. Esperan resultados distintos sin cambiar el proceso, y ahí nace la frustración. Con el paso de los meses, la motivación inicial se diluye y aparece la sensación familiar de que otro año pasó sin que nada esencial haya cambiado. El problema nunca fue la falta de tiempo, sino la forma en que se vive ese tiempo. Un nuevo año ofrece días, pero no ofrece una nueva identidad. Ofrece oportunidades, pero no construye constancia. Si la forma de enfrentar el cansancio sigue siendo rendirse, si la respuesta al miedo sigue siendo evitar, si la actitud frente a la responsabilidad sigue siendo buscar excusas, entonces no importa cuántos años comiencen, el resultado será siempre parecido. Cambiar de verdad requiere atención, honestidad y voluntad para mirarse sin autoengaños. Requiere aceptar que el mayor obstáculo casi nunca está fuera, sino en los. La mayoría de las personas cree que pierde el tiempo solo en grandes excesos, como pasar horas sin hacer nada o abandonar proyectos importantes, pero el verdadero desperdicio diario casi siempre pasa desapercibido. No se presenta como algo dramático ni evidente, sino como pequeños minutos que se escapan silenciosamente a lo largo del día. Un vistazo rápido al teléfono que se convierte en media hora, una conversación vacía que no aporta nada, una tarea importante que se pospone solo un poco más, una distracción aceptada como descanso merecido. Nada de eso parece grave de forma aislada, y precisamente por eso es tan peligroso. El tiempo rara vez se pierde de golpe, se va diluyendo en fragmentos tan pequeños que no despiertan culpa inmediata. Al final del día, queda la sensación extraña de haber estado ocupado, cansado incluso, pero sin haber avanzado en lo que realmente importa. Y cuando este patrón se repite día tras día, el resultado es devastador. No se pierde una tarde, se pierde un año entero sin darse cuenta. Vivimos en una época que normaliza la distracción constante. Estar siempre disponible, siempre entretenido, siempre reaccionando a estímulos externos se ha vuelto algo cotidiano. El problema es que cuanto más fragmentada está la atención, menos conscientes somos de cómo usamos nuestro tiempo. Los días se llenan de pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que juntas construyen una rutina de dispersión.
Se cede tiempo a lo urgente pero irrelevante, mientras lo importante se empuja hacia un después que casi nunca llega. Muchas personas no sienten que estén desperdiciando su vida porque no la están desperdiciando de forma evidente, la están entregando poco a poco. Cada vez que se elige la distracción en lugar de la intención, cada vez que se pospone una decisión difícil para evitar incomodidad, se hace una renuncia silenciosa. El gran error es pensar que siempre habrá más tiempo para compensar, que mañana se hará mejor, que la próxima semana será distinta. Pero el tiempo no se acumula ni se recupera, solo se usa o se pierde. Un año no se arruina por un mal mes ni por un fracaso puntual, sino por cientos de pequeñas decisiones diarias que parecen insignificantes en el momento. Tomar conciencia de esto no debe generar culpa, sino claridad. Observar honestamente dónde se va el tiempo es el primer paso para recuperarlo. No se trata de eliminar todo descanso ni de vivir con rigidez, sino de dejar de regalar atención a cosas que no aportan nada a largo plazo. Cuando empiezas a notar esas pequeñas fugas diarias, descubres que no necesitas más horas, sino más presencia. Y esa presencia, cultivada día tras día, es lo que transforma un año común en un año vivido con sentido. Adiar se ha convertido en un hábito tan común que casi nadie lo cuestiona. Decir después lo hago suena razonable, prudente e incluso responsable, como si estuviéramos organizando mejor nuestro tiempo. Sin embargo, en la práctica, esa frase suele ser una forma silenciosa de alejarnos de nuestra propia vida. No parece peligrosa porque no implica un rechazo directo, sino una postergación suave que tranquiliza la conciencia. El problema es que ese después rara vez tiene una fecha clara y, cuando no la tiene, casi nunca llega. Muchas personas no abandonan sus planes de manera explícita, simplemente los aplazan una y otra vez hasta que pierden fuerza, sentido o urgencia. La mayoría de los proyectos no muere por falta de talento, inteligencia o capacidad, sino por la espera constante del momento ideal. Se espera más tiempo, más motivación, más seguridad, más condiciones favorables, sin darse cuenta de que esa espera eterna es, en sí misma, una decisión. Adiar se vuelve cómodo porque evita el riesgo, el esfuerzo y la posibilidad de fallar, pero también evita el crecimiento. Con cada postergación se refuerza el hábito de no actuar, y poco a poco la inacción se normaliza. El día se llena de intenciones no cumplidas y promesas internas que se repiten sin consecuencias aparentes. A corto plazo no ocurre nada grave, pero a largo plazo el costo es alto. La sensación de estar estancado, de ver pasar el tiempo sin avanzar en lo que realmente importa. Lo más engañoso de la postergación es que siempre parece temporal, cuando en realidad suele convertirse en permanente. No es que falte capacidad, es que la acción se pospone hasta que pierde su lugar. Romper con este hábito no exige grandes gestos, sino decisiones pequeñas y concretas. Empezar antes de sentirse listo, avanzar incluso con dudas y aceptar que nunca habrá un momento perfecto es la única forma de recuperar el control. Cuando se deja de esperar y se comienza a actuar, aunque sea de manera imperfecta, la vida deja de estar en pausa y vuelve a moverse. Estar ocupado se ha convertido en una especie de medalla de honor en la vida moderna. Muchas personas asocian una agenda llena, una mente siempre acelerada y una lista interminable de tareas con productividad y éxito. Sin embargo, estar constantemente ocupado no significa necesariamente estar en control de la propia vida. De hecho, en muchos casos ocurre lo contrario. Cuanto más ocupada está una persona, menos consciente es de hacia dónde está yendo. La actividad constante crea una sensación de progreso, una impresión de movimiento que tranquiliza la mente. Pero ese movimiento no siempre tiene dirección. Se puede avanzar mucho y, aún así, no acercarse a nada verdaderamente importante. Un año puede estar repleto de compromisos, reuniones, mensajes, obligaciones y urgencias, y aún así sentirse vacío cuando termina. Porque el problema no es la falta de acción, sino la falta de intención. Vivimos reaccionando a estímulos externos, resolviendo lo que aparece primero, atendiendo lo urgente sin preguntarnos si es relevante. El día se llena rápidamente cuando no hay criterios claros, y la ocupación se convierte en una forma elegante de evitar decisiones más profundas. Mantenerse ocupado puede ser una estrategia inconsciente para no pensar, para no enfrentarse al silencio, para no cuestionar si la vida que se está llevando es realmente la que se desea. El cansancio constante se normaliza y se confunde con compromiso, cuando en realidad puede ser una señal de desorden interno. Muchas personas llegan al final del día agotadas, pero con la sensación incómoda de no haber hecho nada verdaderamente significativo. Han estado en movimiento todo el tiempo, pero no han avanzado en lo esencial. Esto ocurre porque el control no viene de hacer más, sino de elegir mejor.
Sin intención, cualquier tarea ocupa el mismo nivel de importancia y todo parece urgente. Se pierde la capacidad de distinguir entre lo que mueve la vida hacia adelante y lo que simplemente la mantiene ocupada. Un año lleno de actividad sin dirección es como viajar sin destino. Se gasta energía, tiempo y recursos, pero no se llega a ningún lugar. Vivir bien exige pausa, reflexión y claridad. Exige preguntarse por qué se hace lo que se hace y para qué. No se trata de eliminar responsabilidades ni de vivir lentamente por obligación, sino de recuperar el control sobre la propia atención. Cuando cada día se llena solo con lo que aparece, la vida se vuelve reactiva y fragmentada. En cambio, cuando hay intención, incluso pocas acciones pueden tener un impacto profundo. La intención actúa como un filtro. Permite decir no a lo innecesario y sí a lo que realmente importa. También reduce la ansiedad, porque da sentido al esfuerzo. No todo lo que cansa construye, y no todo lo que ocupa merece espacio. Aprender a diferenciar movimiento de progreso es una de las habilidades más importantes para vivir con equilibrio. El control real no se mide por cuántas cosas haces, sino por cuántas eliges conscientemente. Cuando dejas de glorificar la ocupación y empiezas a valorar la dirección, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Entonces el año ya no se mide por lo lleno que estuvo, sino por lo coherente que fue con aquello que consideras verdaderamente valioso. La verdadera transformación de un año no ocurre en enero ni depende de una fecha simbólica marcada en el calendario, sino de la conciencia diaria con la que una persona vive sus decisiones. El punto de giro real no es un nuevo comienzo externo, sino la atención constante a lo que se piensa, se elige y se hace cada día. Sin esa atención, los días pasan de forma automática, uno detrás de otro, hasta que de repente el año termina y surge la sensación de que el tiempo se esfumó sin dejar huella. La conciencia diaria rompe ese piloto automático y devuelve control a la persona. Significa observar cómo se usa el tiempo, no con rigidez ni culpa, sino con honestidad. Significa darse cuenta de cuántas horas se van en distracciones que no aportan nada, en hábitos repetidos sin reflexión, en reacciones impulsivas que drenan energía. Cuando hay conciencia, cada elección deja de ser invisible y empieza a tener peso. No se trata de vivir en vigilancia constante o de eliminar todo placer, sino de actuar con intención en lugar de actuar por costumbre. Muchas personas esperan un gran evento, una motivación intensa o un cambio radical para empezar a vivir de otra manera, pero la realidad es que la vida se construye en gestos pequeños y repetidos. Un día vivido con atención vale más que un mes vivido en automático. Observar cómo se gasta el tiempo permite hacer ajustes antes de que el desgaste sea acumulativo. Corregir excesos a tiempo evita llegar al agotamiento. Elegir conscientemente cuándo trabajar, cuándo descansar y cuándo desconectarse crea equilibrio y claridad. La conciencia diaria también implica asumir responsabilidad sin dureza, entendiendo que cada día es una oportunidad para ajustar el rumbo, no una prueba definitiva. No se falla un año por cometer errores, se pierde cuando no se aprende de ellos. Cuando una persona revisa sus decisiones con regularidad, desarrolla una relación más sana con el tiempo. Deja de verlo como algo que se escapa y empieza a verlo como algo que se administra. Esa atención transforma días comunes en días significativos, porque incluso lo rutinario adquiere sentido cuando se hace con intención. La vida no cambia de golpe, cambia por acumulación. Pequeñas decisiones conscientes, repetidas durante semanas y meses, generan un impacto profundo. Al final del año, no es la cantidad de logros lo que define si fue un buen año, sino la coherencia entre lo que se valoraba y lo que se vivió. La conciencia diaria no promete perfección, promete presencia. Y la presencia es lo que convierte el tiempo en vida. Cuando se vive con atención, no es necesario esperar fechas especiales para empezar de nuevo, porque cada día se convierte en una oportunidad real de vivir mejor. Para cerrar, recuerda esto: un buen año no se construye con promesas hechas en enero, sino con decisiones conscientes tomadas todos los días. No es el calendario el que define tu vida, eres tú y la forma en que usas tu tiempo, tu atención y tu energía. Cuando dejas de vivir en automático y empiezas a actuar con intención, incluso los días más simples adquieren sentido y dirección. Si este mensaje te hizo reflexionar aunque sea un poco, te invito a apoyar el canal con un me gusta, porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que también buscan vivir con más claridad y propósito. Suscríbete si quieres seguir explorando ideas que te ayuden a fortalecer la mente y tomar mejores decisiones cada día. Déjame en los comentarios qué parte del vídeo te impactó más o qué opinión tienes sobre este tema. Me encanta leer lo que piensas y aprender de tu experiencia. Y antes de irte, no te pierdas el vídeo que está apareciendo ahora en la pantalla,
porque profundiza aún más en esta mentalidad y probablemente te resulte todavía más interesante.